De hecho, muchos de mis alumnos ahora son grandes profesores, han hecho tesis de doctorado, dirigen carreras de psicología en varios países. Entonces, esto muestra la fecundidad del pensamiento de Santo Tomás de Aquino en el ámbito de la psicología. Pero, por supuesto, no nos ceñimos solamente a Santo Tomás. Recordemos que el magisterio de la Iglesia lo muestra como guía de los estudios en todos los ámbitos. El Concilio Vaticano II, en la Declaración sobre la Educación Católica, nos dice que en las universidades que dependen de la Iglesia, en las universidades católicas, el tratamiento de los temas de las diversas ciencias debe hacerse desde la perspectiva de Santo Tomás. O sea, cada ciencia tiene su objeto, tiene sus métodos, etc., cuando están adecuadamente discernidos desde el punto de vista epistemológico, y en todos estos campos es necesaria una fundamentación filosófica, muy especialmente metafísica, y es necesaria también una fundamentación teológica, porque todas las ciencias finalmente confluyen en la ciencia de Dios. San Buenaventura, ese gran teólogo medieval, contemporáneo de Santo Tomás de Aquino, escribió un opúsculo que tiene justamente este título de la reducción, que quiere decir en latín, de la conducción de las artes o las ciencias a la teología. O sea, todo confluye en la mirada de Dios, porque toda ciencia, todo conocimiento deriva de la mirada de Dios. Entonces, es lógico que cuando nosotros ejercitamos una actividad cognitiva, una actividad científica en distintos ámbitos, desde los más elevados hasta los más experimentales, tengamos una participación de la fuente última de todo conocimiento, que es el conocimiento de Dios. Recordemos al gran filósofo Aristóteles de la antigüedad. Aristóteles, en su libro principal, que es la Metafísica, nos dice que Dios es conocimiento de conocimiento. Es conocimiento que se conoce a sí mismo. Entonces, es natural que de este conocimiento fundamental deriven todos los otros. Todos los otros, especialmente en el orden intelectual y racional, pero incluso derivan de Dios también los conocimientos sensitivos, los de los sentidos externos y los de los sentidos internos del hombre, que contribuyen al acto de la razón y del intelecto, que son la misma potencia, pero que se distinguen en cuanto a la perfección de sus actos. El intelecto es contemplativo, la razón es discursiva, produce como un movimiento, justamente porque necesita de los sentidos, y los sentidos captan la realidad móvil. Así está estructurado el conocimiento humano. Entonces, cuando realizamos una actividad científica en todos los órdenes, finalmente ese conocimiento que se ejercita según el hábito de la ciencia de que se trate, deriva de una sola fuente. Por eso, cuanto más elevado es el conocimiento, tanto más se acerca a su fuente. Naturalmente, es diverso conocer la realidad física, la estructura de la materia, es diverso conocer las leyes de la cantidad de la matemática, de conocer los vivientes en las ciencias biológicas y sobre todo de conocer la naturaleza humana, que es aquello de lo cual trata la psicología. Recordemos que el primer gran libro de psicología, que se llama justamente acerca del alma, Peripsiges en griego, lo escribió Aristóteles, el gran filósofo, justamente porque era un gran metafísico, porque se acercó en la metafísica
a la realidad de Dios, pudo captar adecuadamente la naturaleza del alma y la naturaleza de la inteligencia, su interacción con los sentidos y finalmente su función de informadora del cuerpo, de humanizadora de toda la realidad corporal humana. Ahora, Aristóteles hizo un libro de filosofía. Claramente, para realizar la actividad psicológica no es suficiente la antropología filosófica, el análisis del alma y de sus potencias, de la inteligencia, de la voluntad, como se puede hacer en una mirada filosófica. Es necesario llegar a la realidad concreta, a la realidad práctica. Aquí en la introducción se decía que solamente con la luz de Dios se puede alcanzar la realidad particular humana, porque, como ya enseñaba Aristóteles, con una mirada filosófica, natural, humana, no podemos conocer lo particular directamente. Podemos conocer lo universal, podemos conocer hasta cierto punto la esencia de las cosas, pero de una manera universal. No podemos llegar a lo concreto, a lo particular de cada cosa realmente existente. Y tanto menos podemos llegar a lo particular de la persona humana, de la sustancia humana y de sus operaciones, de su conducta, que es aquello de lo cual trata principalmente la psicología. Por eso hace falta una mirada que complete esa consideración filosófica. Y esa mirada se puede adquirir a través de la observación experimental. Se puede observar según distintos niveles de precisión la conducta humana y alcanzar la formulación de algunas leyes de esa conducta. Pero en la medida en que se trata de una universalización, hay siempre una deficiencia. La observación externa de la conducta humana en distintos niveles no puede llegar al corazón mismo de esa conducta, que depende de los actos personales, particulares, conscientes, voluntarios de un sujeto. En realidad, ni siquiera el sujeto se conoce totalmente a sí mismo. Aquí llegamos a un punto que requiere una dilucidación filosófica, es decir, cuando se conoce con la inteligencia, se conoce, recordemos lo que decía Aristóteles, que Dios es el conocimiento del conocimiento. En cualquier inteligencia de los hombres y de los ángeles, de las sustancias separadas que ya conocieron los filósofos antiguos, siempre hay una reflexión sobre sí. Hay un conocimiento del propio acto de conocer, que es lo que normalmente se denomina conciencia. Por supuesto, hay distintos tipos de conciencia, pero hay una conciencia fundamental que es de orden intelectual y que acompaña a cualquier acto de intelección. No se puede entender algo sin entender que se lo está entendiendo. Eso no es el fruto de un razonamiento, que también se puede hacer, como se hace en la filosofía, en la antropología filosófica, en el de ánima de Aristóteles. Es una experiencia o un acto inmediato. Cada uno que está ejercitando su inteligencia se está percibiendo a sí mismo como inteligente, en el acto de entender, si realmente entiende. Por supuesto, hay personas que no entienden, porque muchas veces se denomina
se denomina intelección lo que es un acto de otro tipo de potencia, sobre todo las potencias sensitivas. Hay personas que llaman ideas a las imágenes, claro. La imagen no se produce por un acto intelectual, se produce por un acto de una potencia sensitiva, de la imaginación. Entonces, lo que estoy diciendo se aplica en el caso en que se trata efectivamente de un acto de entender. Por eso, esta conciencia que es intelectual tiene una capacidad de unificar otros actos, otras operaciones que surgen de la multiplicidad de aspectos que tiene la persona humana. La persona humana, como decía Aristóteles, es forma y materia, es alma y cuerpo, y tiene capacidades, tiene potencias que son puramente inmateriales, que son del alma en su condición inmaterial, que supera la corporeidad, y tiene otras operaciones que corresponden al alma en cuanto informa el cuerpo. O sea, hay operaciones que necesitan un órgano corporal, como son las de los sentidos, y las de las potencias afectivas, que producen pasiones o emociones, como se dice hoy. Esas potencias requieren una intervención de elementos corporales, de órganos corporales. Ahora bien, si nosotros consideramos esa complejidad, llegamos a una cierta unidad que está dada principalmente por la conciencia, sobre todo por la conciencia intelectual. Hay otras formas de conciencia inferiores, incluso alguna forma de conciencia sensitiva que es denominada sentido común por Aristóteles, por Santo Tomás, pero la forma superior de conciencia es la de la inteligencia. Esa conciencia permite una mirada unificada de la persona y de su conducta, pero esa mirada no es suficientemente profunda como para llegar a los aspectos más determinados de la propia operación, sobre todo en el orden afectivo, es decir, en el orden de la voluntad, que es inmaterial, que depende inmediatamente de la inteligencia, y en el orden de las potencias afectivas, que son el apetito concupiscible y el apetito irascible, como enseñan los grandes filósofos, como enseña San Tomás, es decir, una capacidad de buscar un bien particular deleitable y una capacidad de buscar un bien particular arduo, difícil. Entonces, cuando se trata de la conducta de la persona humana, hay que llegar a los aspectos que no son solamente cognoscitivos, sino que son afectivos, que son voluntarios, que son pasionales y que además implican una interacción con los demás. Recordemos un principio que está en el gran filósofo Aristóteles y que los autores cristianos asumen de él, Santo Tomás muy especialmente: el hombre es por naturaleza social. Es decir, la persona no se puede realizar sola, sino que requiere una interacción con los demás. En la psicología se considera muy especialmente esta interacción con los demás. O sea, aunque no siempre esté explícita esta naturaleza social del hombre, está por lo menos implícita. Cuando a principios del siglo XX se hablaba de neurosis, se quería indicar no solamente una situación de perturbación individual, sino una situación de perturbación de una persona respecto de otras, de la interacción de una persona respecto de otra. Por ejemplo, el gran psiquiatra vienés
Alfred Adler, que es autor de un gran libro, El carácter neurótico, un libro muy útil. Él, que se separó de Freud intelectualmente, indicaba la neurosis como una perturbación de la relación del individuo con una determinada comunidad, según la cual este individuo se sale de la realidad para ponerse en el centro de una comunidad, de una sociedad, pero de una manera que no corresponde a la realidad, sino que es fundamentalmente imaginativa, o sea, una imagen de superioridad. Esta consideración de la neurosis nos muestra cómo siempre hay un aspecto social en la visión de la realidad humana particular, porque de eso se trata propiamente la psicología. Ahora, es imposible llegar a comprender en particular el significado de todas las relaciones sociales que tiene una persona, incluyendo las de su pasado, incluyendo las de su futuro como un proyecto, porque lo particular, como dijimos antes, no es propiamente objeto de ciencia. Es limitado, es cambiante, no se puede percibir en todo su significado, y incluso cuando se intentan formular leyes universales acerca de estas condiciones particulares, se incurre en una especie de deformación. Pensemos en el complejo de Edipo de Freud. Es como una formulación general de un modo de interacción entre los individuos, empezando por la familia, la relación del hijo con la madre, etc. Todo eso es fruto de una universalización, hay una generalización, ¿no? De hecho, el psicoanálisis se presenta como un sistema científico en el cual se expresan las leyes universales del comportamiento humano a su último nivel. Ahora, ¿cuál es el peligro de esta visión? Es el primado de absoluto, de lo universal sobre lo particular, hasta tal punto que lo universal se vacía de contenido. El mismo Freud, en el libro sobre la religión, Tótem y Tabú, dice que la concepción del tabú, es decir, la concepción de la moral, es la que viene de Kant, el filósofo Kant. Pero para Kant, la moral consiste en lo que él denomina el imperativo categórico, que es una ley universal, más aún, una ley de leyes, una ley total, que abarca todo, pero justamente porque abarca todo, no dice nada, es decir, no tiene ningún significado particular. Este imperativo categórico lo que dice es que hay que obrar siempre de manera que lo que se hace pueda ser universal. Ahora, para que lo que se obra en la conducta de un sujeto pueda ser una ley universal, no tiene que tener ningún contenido, porque cuando tiene un significado, especialmente un significado metafísico o religioso, se convierte en violento, porque lo que es teoría para uno no lo es para el otro, etcétera, etcétera, y nacen los conflictos. Esta es la visión iluminista de la moral y también del funcionamiento de la inteligencia humana. Entonces, cuando la psicología se configura de esta manera, buscando leyes generales y buscando aplicarlas, finalmente
lo que obtiene como resultado es una incapacidad de conocer lo concreto de cada individuo. En vez de ir al corazón de la persona, ir al corazón, al significado más profundo de la conducta particular de la persona, ¿qué produce este tipo de observación? Produce el efecto contrario, es decir, que la persona se tiene que adecuar a una ley universal. Es decir, produce en la observación y después también en la práctica, en la conducta, una despersonalización. Es decir, se trata de observar a una persona según un modelo, podríamos simplificar. Es decir, según un modelo teórico. O sea, el psicólogo eventualmente está esperando la observación de la persona y de su interacción para encontrarle un significado teórico que ya está formulado desde antes. De este problema no se puede salir solamente con un método filosófico. Por supuesto, si uno tomara las grandes observaciones psicológicas que ya existen en Aristóteles, por ejemplo, en la Ética Nicómaco, en la retórica, las observaciones acerca del comportamiento humano concreto, si tomara ya el desarrollo filosófico que existe, por ejemplo, en la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, obtendría una capacidad de conocimiento humano muy superior a la de las teorías que se basan sobre estos principios de la filosofía moderna, que están explicitados más o menos según las teorías. Pero incluso así no se llegaría a lo último. Para llegar de verdad al significado más profundo de la conducta humana, para llegar al conocimiento más profundo de la persona, es necesaria una mirada superior. Es decir, ver la persona como la ve el creador de la persona, que es Dios. Por supuesto, nosotros estamos infinitamente lejanos de la mente de Dios, del conocimiento de Dios. Pero la revelación consiste justamente en eso, en que Dios revela algo de su conocimiento. Dios manifiesta algo de su conocimiento. ¿Y qué es lo que manifiesta en la revelación? Manifiesta, en primer lugar, su propio ser. Nos dice que Dios no es solamente una naturaleza, ni siquiera una naturaleza personal como nosotros la podemos pensar. No es propiamente una persona. Dios son tres personas. Esa es la realidad fundamental, la realidad que es fuente de toda realidad. Dios son tres personas. Está claro que la mirada sobre la persona humana estará profundamente marcada por este conocimiento de Dios como Trinidad de personas. Porque finalmente estaremos en condiciones de observar el significado profundo de la conducta de la persona humana en cuanto está en relación con otras personas humanas, porque finalmente refleja su origen divino, o sea, el ser absoluto de Dios, el mismo ser subsistente, es el ser de tres divinas personas. Entonces, está claro que no llegaremos al corazón de la persona humana sin considerarla en su relación con las otras personas humanas y finalmente sin considerarla en su relación con las personas divinas.
Ahora, para llegar a este punto, no es suficiente la observación experimental. O sea, la observación experimental puede conducir a errores muy profundos, ¿no? Por ejemplo, en Freud, ¿qué es el resultado? Y que cada persona en realidad, cuando parece buena, en realidad también es mala, ¿no? La ambivalencia. Es la ley fundamental psíquica, esa ambivalencia. O sea que detrás del amor está el odio, detrás de la vida está la muerte. Entonces, no se logra comprender que las personas no tienen por qué ser malas, las personas pueden ser buenas. Más aún es lo natural que sean buenas. Pero eso sin considerar desde un punto de vista teológico la persona, es imposible de alcanzar. No solo cuando se trata directamente de mirar a la persona, que según su ser es buena y que es mala según la corrupción de su ser, sino de verlo en la conducta, en la operación, en la interacción entre las personas. O sea que esa interacción no necesariamente es mala, puede ser buena. No solamente porque queda algo de bondad en la naturaleza, incluso cuando está deteriorada, la naturaleza universal humana y la naturaleza particular de las personas, sino que puede haber una bondad que sea principal, que sea fundamental, que sea determinante en la vida de las personas. O sea, la revelación, la palabra de Dios, el Evangelio, nos enseñan que sí, las personas pueden ser buenas y las comunidades pueden ser buenas, efectivamente, de hecho. ¿Cómo se logra esto? Es regalo, es gracia. Este es el punto fundamental. Entonces, se puede entender como un desarrollo psicológico, aunque tenga muchos elementos útiles, va a ser necesariamente imperfecto, incompleto, e incluso puede ser contraproducente, puede convertirse en dañino, si no tiene la mirada total, si no tiene la mirada universal y si no tiene la aguda mirada que deriva de la capacidad de llegar a lo particular que tiene la mente divina cuando es participada por la mente humana. O sea, lo que nos enseña Cristo en el Evangelio, no juzguéis y no seréis juzgados, o sea, no condenar. ¿Qué quiere decir? No mirar al otro solamente como mal. O sea, ahora, si uno observa exteriormente, puede llegar a la conclusión de que el mal es radical, ¿no? Que es lo que dicen los filósofos modernos, Kant, el mal radical. El hombre es malo. ¿Por qué es malo? Porque tiene un cuerpo, y como el cuerpo es contrario a la razón, tiene tendencias contrarias, entonces finalmente no se puede liberar nunca de la maldad, ¿no? Gran parte de las corrientes psicológicas más recientes tienen esta mirada, ¿no? Que en parte está reforzada por el pesimismo filosófico del siglo XIX, Schopenhauer, Nietzsche. Schopenhauer, que dice que en el fondo de la realidad hay una voluntad ciega, ¿no? Inconsciente, y Nietzsche que pone el corazón de la
de la actividad humana finalmente la rebelión, en una especie de autodivinización humana que prescinde de todo, prescinde de Dios y prescinde de la creación de Dios, ¿no? La mente humana es el principio absoluto de la realidad. Por supuesto que eso es ilusión, para tomarle la palabra a Freud. Freud lo aplica a la religión, pero en realidad en esa autodivinización está la ilusión. Entonces no se puede huir de la teología. Quisiera comentar brevemente un texto que está tomado de un autor que ya no es reciente, Erich Fromm, pero que nos ayuda a mirar cómo no se puede huir en psicología de una mirada profunda, que quiere decir una mirada teológica. De otra manera, lo profundo quiere decir lo inferior, ¿no? Que es lo que dice Freud, ¿no? Psicología de lo profundo, psicología profunda. Claro, profundo es una metáfora, hay que ver a qué se aplica. Freud se aplica a lo intuitivo y se aplica a lo más hondo de lo moral, o sea, de lo racional, que se lo demonia como una especie de fuerza negativa, oscura. Ahora, eso que es más manifiesto en Freud está en muchas corrientes psicológicas, sea derivadas directamente, sea indirectamente de lo que dice Freud. Les leo aquí un pasaje de Erich Fromm. Tiene un libro con un título muy significativo, y seréis como dioses, ¿no? Esto que dice Fromm es muy parecido a lo de otro discípulo de Freud, que es Jung. En Jung es muy manifiesto que hay un aspecto biológico que en realidad no corresponde a la verdadera biología cristiana. Jung incluso tiene textos sobre la misa, analiza las partes de la misa, etc. Pero claramente la visión de Jung se separa profundamente no solo de la verdad natural, sino de la verdad sobrenatural. Desarrolla una especie de mística, pero una mística que no tiene su origen en la iluminación de la mente por parte de Dios. Erich Fromm, que tenía mucho influjo en su tiempo, recordemos ese libro, El arte de amar, etc., pasa algo semejante. Fromm es menos elaborado que Jung. Jung tiene origen cristiano, es más fino, podríamos decir, en su desviación, porque viene de algo más profundo. Fromm era judío, era más bien ateo. Entonces, sin embargo, llega a la visión de que para captar la realidad humana no es suficiente conocer leyes universales del comportamiento. Hay que ir a algo más profundo. Y aquí explica algo que es fundamental en psicología, o sea, la concepción del conocimiento, la concepción de la inteligencia, como ya les dije. O sea, no se puede hacer psicología sin captar con mucha precisión qué significa que el hombre tiene capacidad intelectual. Porque esto es la raíz de todo lo humano. Claro, nosotros estamos acostumbrados a una visión vulgarizada del psicoanálisis, según la cual lo importante es lo inconsciente, y lo inconsciente es lo afectivo y no es lo racional, y lo racional es una especie de fuerza contrapuesta
a lo afectivo, entonces el problema es que lo afectivo perturba porque no está bien adecuado a la razón y viceversa. Entonces, se considera que los problemas psíquicos son problemas afectivos, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, gradualmente se va olvidando una realidad elemental, básica, fundamental de la persona y de la naturaleza humana, y es la realidad intelectual. O sea, que el hombre se realiza, se perfecciona por el uso de su inteligencia. Ahí las otras facultades están al servicio de la inteligencia, pero para eso hay que captar bien qué significa la inteligencia. Y después, por supuesto, qué significa que la fe, la luz sobrenatural que viene de Dios, perfecciona la inteligencia. Fromm percibe la importancia de este tema, pero lo explica de una manera que se aleja de la verdadera naturaleza de la inteligencia humana y mucho más de la fe. Pero introduce un tema muy interesante, que es el que está implicado en el corazón de la mística, es decir, el tema de la experiencia espiritual. El hombre busca algo más profundo, que en la tradición, especialmente cristiana, se denomina mística. Mística viene de místico, que quiere decir secreto, escondido. El hombre busca por naturaleza algo más profundo. Recordemos la primera frase de la metafísica de Aristóteles: todos los hombres por naturaleza desean saber. Pero enseguida, después de poner esa frase, Aristóteles sigue y termina en la mística, una mística todavía natural, una mística filosófica, que está en el conocimiento de la primera causa de todas las cosas, que es Dios, el primer motor inmóvil, que atrae todas las cosas por amor, dice Aristóteles, pero ya es mística. Ahora, esa mística no es suficiente, y sobre todo no es suficiente después de la revelación, o sea, después que la palabra de Dios, la presencia de Cristo, el Verbo encarnado y de su gracia han reconfigurado, han elevado la naturaleza humana, han perfeccionado la naturaleza humana. Después que efectivamente se desarrolló una mística sobrenatural. Nosotros conocemos muchos santos místicos. Y la cultura moderna tiene como un recuerdo de la mística. O sea, la cultura racionalista de la modernidad, que es la que prevalece, de alguna manera intenta retornar a la mística, pero habiendo perdido los principios que le permiten explicar la verdadera mística. Y así aparece en el texto de Fromm. Entonces, dos elementos: la concepción de la inteligencia y la mística, especialmente a través de una manifestación suya principal, que es la experiencia espiritual. La experiencia no es solamente lo del laboratorio, no es solamente la de la vida práctica, una experiencia espiritual. Dice Fromm aquí que una idea, la expresión conceptual de una experiencia humana, sea tan propensa a transformarse en una ideología, es algo que tiene su razón de ser, no solamente en el miedo del hombre a entregarse plenamente a la experiencia, sino también en la naturaleza misma de la relación entre experiencia e idea, conceptualización.
un concepto nunca puede expresar adecuadamente la experiencia a la que se refiere. Apunta hacia ella, pero no es ella. Es, como dice el budismo Zen, un dedo que señala hacia la luna, pero no es la luna. Una persona puede referirse a su experiencia mediante el concepto A o el símbolo X. Un grupo de personas puede usar el concepto A o el símbolo X para denotar una experiencia común que comparten. En este caso, aun si el concepto no está alienado a la experiencia, el concepto o el símbolo es solamente una expresión aproximada de la experiencia. Esto sucede necesariamente así porque nunca la experiencia de una persona es idéntica a la experiencia de otra. Solamente puede acercarse a ella lo suficiente como para permitir el uso de un símbolo común o concepto. Bueno, aquí en lo que dice Fromm encontramos elementos que están difundidos también en otras visiones, ¿no? Fromm se refiere al budismo. El budismo es una especie de mística, pero con un significado profundamente diferente del de la verdadera mística natural y del de la verdadera mística sobrenatural. En el centro del budismo, ¿qué hay? Nada, es la nada. De muchas maneras aparece esta experiencia de la nada, de una manera más divulgada, tipo New Age, o de una manera más elaborada filosóficamente. Vemos en Heidegger, ¿no? Heidegger dice que se descubre el ser en la angustia, porque en la angustia se percibe la nada. Para Heidegger, tener angustia es como un estado superior de experiencia humana a través del cual se llega al ser. Bueno, en el budismo pasa lo mismo, pero de una manera más primitiva. Heidegger era católico al principio, más aún fue religioso, era jesuita, novicio jesuita. Entonces, claro, es como lo que pasa en Jung, en Nietzsche, que eran protestantes y venían de familias, Nietzsche hijo de un pastor protestante, etc. Entonces, ahí hay como una sensibilidad más desarrollada. Aquí Fromm viene del judaísmo, que no es tan espiritual, el mismo refiere después su significado, y critica el cristianismo en las páginas que siguen. ¿Por qué? Porque según él, en el judaísmo sí, se descubre que Dios está limitado con su creación y que el hombre tiene potencia. En el cristianismo aparece la noción de pecado, dice él, y entonces el hombre se ve como débil. En cambio, la rebelión, afirma, analizando el Antiguo Testamento, es la base de la humanidad. O sea, el hombre empieza a ser hombre cuando se rebela. Por eso el título del libro, y seréis como dioses. ¿Por qué? El hombre es una especie de Dios. Para Fromm, para Jung y para muchos otros. Entonces, la persona humana, ¿cómo se hace Dios? Bueno, Freud también lo dice, ¿no? Eliminando al padre, matando al padre, y poniéndose el hijo en lugar del padre. Con la diferencia de que para Freud el cristianismo es superior al judaísmo y para Jung no, al revés. Pero la esencia de la explicación es la misma. Para Freud el cristianismo es superior porque tiene más conciencia de haber matado a Dios y no sufre por haber matado a Dios. En cambio, los judíos sienten culpa por haber matado a Dios. Pero la esencia de la cosa es la misma.
Y está más bien en la idea del superhombre de Nietzsche, o sea, el hombre que con una especie de ampliación de conciencia, que no es solamente sensitiva, sino intelectiva, se acerca a la divinidad, o sea, se considera a él como Dios, como superior. Ahora, ¿cómo se llega a esto? A este estado de conciencia. No se puede llegar simplemente por medio de un análisis racional. Tampoco se puede llegar asumiendo drogas, porque, claro, eso tiene un efecto limitado, ¿no? Aquí hay como un sistema de pensamiento, hay una actitud más profunda, que Fromm denomina experiencia, una experiencia espiritual. O sea, es una mística. Hace falta una iluminación. Ahora, ¿de dónde viene la iluminación del hombre? Aristóteles había ya descubierto que hay un intelecto agente que es una luz. No podríamos entender a partir de las imágenes, de lo que percibimos con los sentidos, si no tuviésemos una luz superior. Esa se llamaba intelecto agente, porque obra, hace que lo sensible no sea más sensible, o mejor, que se produzca a partir de lo sensible lo inteligible. Eso es una luz que lo produce. Pero eso vale principalmente para lo que conocemos en modo proporcionado, natural, que son las cosas materiales, o las personas humanas en su aspecto material. Pero para conocer en profundidad la realidad hace falta una luz superior. Esta luz superior, ya lo describió Aristóteles, es la luz de Dios. Pero también es la luz intrínseca a las cosas, al ser de las cosas. Santo Tomás dice, el ser de la cosa es una cierta luz de ella. Entonces la realidad ilumina la mente. Cuando la realidad ilumina la mente, se camina naturalmente hacia la fuente de la realidad, hacia la causa del ser, que es Dios mismo. Entonces, no solamente la realidad ilumina la mente, Dios de alguna manera a través de la realidad ilumina la mente. Ahora, ¿qué pasa cuando se quita a Dios? Porque hay un ateísmo radical, explícito o implícito, como pasa en esta página de Fromm. ¿Qué pasa? Que la capacidad natural permanece. Y entonces, lo que no se llena por la luz natural del ser creado por Dios y de la causa del ser de Dios mismo, es reemplazado por otra luz, que es una luz que tiene un significado negativo. Por eso Fromm habla de ser como dioses, que es la palabra de la serpiente. Entonces, ¿y en qué consiste esta luz? En animarse a la rebelión. Como decían los iluministas, Kant, sapere aude, atrévete a saber. Bueno, no hace falta atreverse, porque saber es un acto natural. Si uno se tiene que atrever, es porque hay algo que no es natural. O sea, tiene que tener como un coraje para llegar a un tipo de conocimiento que no le corresponde. Entonces, eso es una especie de iluminación mística, pero que tiene un origen negativo. La verdadera mística finalmente viene del Espíritu Santo. Sí, hay efectivamente una experiencia espiritual, pero esa experiencia espiritual viene del Espíritu Santo,
que ilumina y purifica la mente. Santo Tomás enseña, el primero que llega a la mente es el Espíritu Santo. Y purifica la mente. Y porque purifica la mente se reconoce al Hijo. En el Evangelio, en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, se muestra cómo reaccionaban los judíos ante Cristo. Y Cristo les reprocha muchas veces que no creían. Y los judíos replicaban y decían que ellos eran hijos de Abraham. Y Jesús les decía que no eran hijos de Abraham. ¿Por qué no hacían lo mismo que Abraham? Es decir, creer. Ellos no creían. No querían creer. Pero les dice más, que no son hijos de Abraham. Y que no son hijos del Padre. Porque ellos decían que son hijos de Abraham y que son hijos de Dios, Padre. Y Jesús les replica que no son hijos del Padre. Porque si Dios fuera su Padre, reconocerían al Hijo de Dios, que es Él. O sea, creerían. Pero no lo reconocieron. Entonces, les dice que su padre es otro y que ellos hacen las obras de su padre. Y su padre, en ese caso, es el demonio. Dice que son espiritualmente hijos del demonio. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia espiritual, pero una experiencia espiritual que está unida a una dureza de corazón, a un empecinamiento, a una soberbia y finalmente una ceguera. Una ceguera para ver que toda la realidad, pero sobre todo sus propias obras, que son malas. Por eso no querían creer, porque no querían reconocer que sus obras eran malas. Entonces sí, allí hay una especie de mística, pero una mística mala. Y en lo que describe Fromm y en lo que describe Jung pasa lo mismo. O sea, hay una exaltación, una autoexaltación. Una autoexaltación que deriva de un apetito. Santo Tomás denomina la soberbia, define la soberbia como un apetito desordenado de la propia excelencia. O sea, hasta tal punto llega ese deseo de excelencia que está fuera del orden de la realidad sensible y también fuera del orden de la realidad espiritual. Está fuera de todo orden, es un apetito desordenado de la propia excelencia. Ese apetito, ese deseo, Lacan habla mucho del deseo, fundamental el deseo, ese deseo configura todo, o sea, influye sobre todas las facultades y termina cegando la inteligencia. Cegando la inteligencia y además configurando, según el deseo, la actividad racional. O sea, la razón no funciona ya más al servicio del conocimiento de la realidad, al servicio de una verdadera mística natural y sobrenatural, sino que la razón finalmente funciona, produce su discurso, su silogismo, al servicio de algo que no es real, que es la propia excelencia del sujeto
que se aliena de la realidad por medio de una luz extraña que le viene de afuera y que no es la luz propia. Por eso, en estas situaciones hay un profundo proceso de despersonalización. Es como decir que el sujeto se vuelve abstracto. No siempre con una teoría, a veces también con una teoría. Pero al menos produce su teoría personal, su ciencia personal, su explicación filosófica de la realidad. En la cual, por supuesto, él es el centro, sea en los momentos de euforia, de ataque, de ímpetu, de iniciativa, sea en los momentos depresivos, de hipersensibilidad, etc. Bueno, esta introducción sirve para mostrar la consideración general de lo que vamos a analizar, con algunos puntos más particulares, especialmente tomados de la filosofía de Santo Tomás, de la teología de Santo Tomás y también de la mística, muy especialmente del autor místico por excelencia, desde el punto de vista teórico, que es San Juan de la Cruz. Entonces, para desarrollar una verdadera psicología que sea realista, que llegue a la situación de las personas como viven hoy, no es suficiente tener modelos teóricos, especialmente si están limitados por su base filosófica moderna, sino que ahí hay que ir más en profundidad. Entonces, esa profundidad nos la da toda la tradición de la Iglesia, los padres de la Iglesia, pero desde el punto de vista teórico y sobre todo en función de responder a los problemas modernos, es imprescindible recurrir a Santo Tomás. Por supuesto, antes Santo Tomás no se podría recurrir a él, y había santos y había desarrollo humano, etc. Pero Santo Tomás está al principio de una época que es el inicio de la nuestra, o sea, el momento en que se comenzó a formar la mentalidad racional de la cultura en la cual vivimos, de la cultura latina, de la cultura occidental. Entonces, para entrar en profundidad en el significado de la vida en esta cultura, hay que ir a sus raíces, que son filosóficas y teológicas y que están expresadas de una manera sublime, superior en Santo Tomás. Para entender la función de Santo Tomás en la cultura moderna, les recomiendo mucho la lectura de una carta del Papa San Pablo VI, se denomina en latín Lumen Ecclesiae, está en el sitio del Vaticano, Vatican Bar, Lumen Ecclesiae. Ahí se entiende la función de Santo Tomás en la cultura moderna. Por supuesto, sigue la tradición anterior del Concilio Vaticano II, de otros papas, pero este es el texto más cercano que tenemos. Les recomiendo también, por cuanto concierne la psicología, el discurso del Papa Pío XII en 1953, en un congreso de psiquiatría en Roma. Es un texto muy ordenado que sirve para elaborar la psicología desde un punto de vista verdaderamente científico, pero no reduciendo la ciencia al empirismo de la consideración contemporánea o a la pseudomística de estos autores que estamos diciendo, ¿no? Que son vagos, todo esto no se puede
denominar propiamente ciencia, lo que dice Fromm o lo que dice Jung. Porque son elaboraciones subjetivistas finalmente, lo dice aquí. O sea, él dice, sí, la experiencia es distinta en un sujeto y en otro, y en el mismo sujeto es distinta también porque primero experimenta de un modo y después de otro. Entonces, no hay nada universal, fundamentalmente. No hay ninguna naturaleza humana que conocer y no hay ninguna consideración de la actividad principal de la naturaleza humana, que es la actividad del conocimiento intelectual. Entonces, es todo pasar de una experiencia a otra y ayudar al sujeto a radicarse en su experiencia, pero sin considerar si esa experiencia corresponde a su ser real o no, si esa experiencia lo va a ayudar o lo va a destruir. Entonces, eso no se puede hacer sin una consideración que sea verdaderamente ciencia. Pero, como trataremos de explicar después, la psicología no es una ciencia, son varias ciencias. Son varias ciencias que se articulan entre sí, que van desde lo más elevado, que es la ciencia teológica de la cual hablamos, pasando por la metafísica y por las otras ciencias filosóficas y llegando a niveles experimentales. Pero no se puede tomar una sola ciencia psicológica y aplicarla a todo, porque entonces claramente habrá una distorsión en la visión. Y es natural que la ciencia superior ilumine la inferior y la ordene. Si uno hace al revés, no llega a nada. O sea, llega a la confusión, al caos. Por otra parte, esta consideración tampoco hay que limitarla a la configuración de la profesión del psicólogo en la actualidad, que es algo muy reciente. La profesión de psicólogo es muy elevada porque trata de las personas, porque trata de economía, actos externos, como el derecho, o de la construcción, como en la ingeniería, tratar de las personas y su vida social. Pero claro, muchas veces la profesión del psicólogo está desvalorizada por el hecho de que se ven muchos psicólogos que no son realmente sólidos y verdaderamente científicos. Despachan como ciencia lo que es más bien una divagación subjetiva, ¿no? Entonces, claro, es una confusión tremenda de corrientes psicológicas, etc. Entonces, pero sí hay que tomar conciencia de que la misión del psicólogo es muy elevada, pero por eso mismo tiene que ser hecha con profundidad, con exactitud, con trabajo, con estudio, y por supuesto con experiencia y con autoconocimiento, con humildad para reconocer los propios límites, porque siendo lo que se trata tan elevado, ninguno puede alcanzar todo, ningún psicólogo tiene todas las capacidades. Eso es una ilusión también de los métodos modernos, ¿no? Porque por este racionalismo de que la psicología es un solo método y formula leyes universales que valen para todos, se termina pensando que cada psicólogo tiene que tener la capacidad para resolver cualquier tema. Pero eso es naturalmente inconveniente y finalmente no tiene fundamento, no puede ser así. Entonces, cada uno tiene que conocerse y ver los valores positivos de su formación y de su disposición natural y también los límites. Bueno, tal vez pueden hacer algunas preguntas, quieren participar. Sí. Habías comentado que la soberbia es la razón, el apetito desordenado. El apetito desordenado. Y me queda la duda, ¿cómo es el proceso de la despersonalización partiendo de la razón? Cuando la razón está mal entendida,
se la concibe como una especie de capacidad de entender todo según leyes universales, que explican hasta los últimos aspectos de la conducta práctica. Entonces, si en la psicología, en la actividad psicoterapéutica se aplica una visión de este tipo, el resultado puede ser una despersonalización, o sea que el sujeto, en vez de actuarse según su propia realidad, según su propio ser personal, según sus capacidades, consciente o inconscientemente tenga que responder a ciertos patrones que son los establecidos en un determinado método psicológico. Entonces el sujeto, en vez de actuar como realmente es, actúa según un modelo abstracto finalmente, que debe valer para todos. Padre, en su opinión, ¿cuáles serían los influjos más importantes, por ejemplo, del budismo que usted crea que se están introduciendo a través de la psicología moderna en el mundo católico? Sí. Y que están distorsionando la vida espiritual del católico? Sí, ahí hay muchas variantes, hay casos extremos en que hay personas que eran católicas y se hacen budistas, entonces buscando un tipo de espiritualidad, o sea, son personas sensibles, pero que no aceptan las verdades cristianas, las verdades evangélicas, no aceptan las verdades de la revelación, sobre todo en su aspecto práctico, es lo que dice Cristo en el Evangelio de San Juan a los judíos, ¿no? ¿Por qué no querían creer? En el fondo porque hablaban mal, o sea, no se querían convertir porque no querían cambiar, ¿no? Entonces, en muchos católicos que se acercan a este tipo de espiritualidades, sí, que podríamos decir de tipo oriental, el hinduismo, el budismo, hay como a veces hay ignorancia, por supuesto, ¿no? Esto siempre cuenta que es un problema, uno no considera que es un problema psíquico, pero es el problema psíquico, la ignorancia, porque las personas están hechas para saber, como dice Aristóteles, si no saben hay un problema, aunque no tengan culpa. Pero la ignorancia es el problema psíquico radical, pero es tan amplia que no se considera. Pero una de las raíces es efectivamente la ignorancia, pero no es solamente la ignorancia, es porque la ignorancia puede ser buscada también, puede ser afectada. Es decir, alguien puede querer ser ignorante, puede querer saber mucho de algo y poco de lo otro, o mucho de lo que le conviene y poco de lo que no le conviene. Entonces, cuando se trata de la conducta humana, esto es muy frecuente. En los tratados morales se estudiaba, también se estudia, ¿no? La ignorancia afectada. Una cosa es la ignorancia invencible, o sea, un sujeto que es tan rudo que no sabe cómo actuar, no tiene idea. Y otra cosa es la ignorancia querida, o sea, la del que puede conocer pero no quiere conocer. Gran parte de la enfermedad psíquica generalizada que podríamos encontrar en nuestra época viene de aquí. O sea que las personas no quieren ser profundas, o sea, no quieren buscar la verdad. El primer precepto moral, el primer mandamiento es buscar la verdad. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir amar la verdad, buscar la verdad. Si uno no busca la verdad, ya va contra su naturaleza, y por más que vaya
a ver a muchos psicólogos no tiene arreglo, porque no busca la verdad. Entonces, en muchas situaciones de esta caída en pseudomísticas, está este problema. No es solamente un problema de falta de formación, sino también hay un problema de voluntad. O sea, de una falta de búsqueda de la verdad. ¿Por qué alguien en México o en Italia se tiene que hacer budista? ¿No? O en España. No tiene sentido. O sea, con la tradición cultural que hay en estos países, que es la misma en el fondo, o sea, la gran cultura latina, es absurdo hacerse budista, es como ir para atrás, ¿no? Esa es la tentación. Lo de Heidegger y Nietzsche y todos esos también dicen lo mismo, o sea, hay que dejar de lado Platón y Aristóteles y hay que ir para atrás, a los presocráticos, ¿no? A los primeros filósofos que decían que todo es agua o que todo es aire, ¿no? Bueno, ahora no estamos muy lejos de eso, ¿no? Con todas estas visiones que transforman la ecología en una especie de mística, ¿no? Y en el caso de que no se quiera la conversión al budismo, digamos, podríamos pensar que una de las problemáticas tiene que ver con la renuncia a la contemplación espiritual, sustituyéndose por contemplaciones inferiores. Exactamente, sí. Muy bien formulado eso, porque, o sea, cuando hay un proceso de perfeccionamiento real que finalmente no se puede dar sin la gracia de Dios, porque del deterioro de la naturaleza no se puede salir sin la gracia, tiene que intervenir el creador de la naturaleza cuando ya está deteriorada. Entonces, cuando se da el influjo de la gracia de Dios, hay un crecimiento muy intenso, y en ese caso sí hay que conocer las leyes de este crecimiento espiritual que surgen no solo de la naturaleza, sino principalmente de la gracia que perfecciona la naturaleza. Entonces, es necesario que haya una formación adecuada desde el punto de vista espiritual, y esto lo tienen que tener sea las personas que quieren su propio perfeccionamiento, sea aquellos que las ayudan, son los padres espirituales, maestros, directores espirituales y los psicólogos que participan del oficio del padre espiritual. No hay que escandalizarse por esto. Es una elevación de la profesión del psicólogo, no es un descenso, es lo contrario. O sea, en la visión moderna parece que si uno trata de esos temas, claro que es menos, porque se ve lo religioso como algo inferior. Entonces, si es así, bueno, ya el problema es más básico, ¿no? Pero en realidad no es así, simplemente que si uno tiene una mirada superior, tiene que ponerla al servicio de la ayuda de las personas, ¿no? Lo paradójico es ser tachado de supersticioso cuando la superstición real es la de la cultura moderna. Sí. ¿Por qué? Porque finalmente se cae en la psicología, en diversas corrientes de psicología pseudomísticas. Hasta el psicoanálisis es una pseudomística, Lacan, no digamos, y por todos lados sobre temas religiosos, pero de deformado. Entonces, lo mismo Fromm, lo mismo Jung, etc. El único que no cae en eso es Alfred Adler, porque sí, es más concreto, es más realista, dice lo que puede decir y nada más, no llega muy lejos, pero lo que dice lo dice bien, por lo menos. Después hay que ir a los temas más profundos, pero tiene mucha limitación por su formación protestante y moderna, de filosofía moderna y antejudía, bueno.
también la carencia de mística profunda. Exactamente. Pero digamos que la base concreta es buena. Por lo menos la distorsión neurótica que describen. Sí, exactamente, él describe bien los fenómenos. De hecho, tuvo un gran discípulo, psiquiatra, psicólogo católico, que es Rudolf Allers, que es el principal psicólogo que se puede seguir en una psicología católica. Rudolf Allers. Rudolf Allers. Muy bien. Sí. Gracias, padre. Pues no sé, una pregunta, es como comentario un poco de lo que usted hablaba de la autoexaltación, de cómo ahora de pronto en algunas cuestiones la psicología moderna quiere sanar heridas a través de algo como es esto, justo la autoexaltación, que en lugar de sanar hace más profunda la herida. Exactamente. Sí, es así. O sea, la sensibilidad de una persona que no sale del orgullo, de la soberbia, se hace más sensible, y eso provoca muchas perturbaciones, ¿no? No siempre ser muy sensible es algo bueno, ¿no? Sí, es algo bueno cuando sirve a una afectividad espiritual bien ordenada, pero cuando nace de la soberbia es algo malo que deteriora cada vez más al sujeto, ¿no? Por ejemplo, este tema de moderno de la autoestima. Sí. Ese es también uno de los problemas severos, sí, para un católico, por el tema de la comprensión equivocada del amor virtuoso, y más bien la concepción moderna de la autoestima tiene que ver más con tiene que ver más que ver con la soberbia que con el verdadero porque amor. La autoestima está basada sobre la sensibilidad, no sobre un conocimiento espiritual de sí. Entonces, efectivamente, el amor de sí es básico respecto del amor del prójimo, pero tiene que ser verdadero amor de sí, o sea, a nivel propiamente humano y por tanto espiritual. En cambio, cuando se habla de autoestima, normalmente se limita la consideración al nivel sensitivo y a la afectividad que surge de ese conocimiento sensitivo. Del discurso que usted mencionó de Pío XII, lo voy a mencionar por los que no escucharon el nombre. El discurso se llama Discurso del Santo Padre Pío XII a los participantes en el V Congreso Internacional de Psicoterapia y Psicología Clínica. Es del 13 de abril de 1953. También está en la página de la Santa Sede. Vatican Bank. Sí, ahorita les enviamos los links. Ahorita les enviamos los links de todos los documentos. Y artículos también. ¿De cuál? Santo Tomás de Aquino, psicólogo. Ok, también, sí. Como que se fue la red. Muy bien. Muy bien. Bien, gracias, padre. Bueno, creo que por hoy podemos terminar, ¿no? Sí, sí. Muy bien. ¿Quieres cerrar con una oración? Bueno, Padre, Dios te salve, Gracias, Señor. bendita eres entre todas las Mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre,